Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Ahora tenemos la comodidad de irnos y venir cada vez que yo estoy acá un día y a la mañana me voy y vengo, a la tarde si quiero me voy otra vez y así. Eso sí que es una cosa muy grande para todos nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 22 horas, en una semana de mucho trabajo. Habrán visto ustedes el martes pasado que hubo en la provincia un debate de los primeros candidatos provinciales, donde me tocó ser el moderador, donde tuvo Chaco TV una participación excelente que junto con Canal 9 permitieron la transmisión a toda la provincia, a todo el país, de eso que se realizaba, que es para destacarlo. El esfuerzo de los técnicos y los muchachos que trabajan acá fue denodado. Yendo ya, entonces, a nuestro desafío de hoy, habrán visto ustedes que como resultado de esta pandemia, que ya hace más de 18 meses, esto empezó el 16 de marzo del año pasado, que la venimos padeciendo, que verdaderamente nos azotó y nos produjo tantos inconvenientes, generó un crecimiento casi exponencial del home office, como le dicen ahora las siglas en inglés, que es el trabajo en casa, ¿no? Que es un poco diferente al teletrabajo. Lo cierto es de que esto quizá favoreció mucho más a los jóvenes porque les permitió estar más en casa, no tener riesgos, no tener situaciones de inseguridad, mientras que a las empresas todavía están en una etapa de ver que esto no se radicó, vamos a ver si convocamos en la totalidad a que retornen los empleados. Pero esto me anima a preguntarles a los que saben más que nosotros de estos temas, si ya hay conciencia del impacto que esto va a causar en los formatos y en las actividades en general. Porque algunos entendidos dicen de que esta realidad, este trabajo en casa, le quita creatividad a la gente, que los inhibe de esa identidad que nosotros a veces tenemos en las empresas que trabajamos, que les resta posibilidades de comunicarse y de socializar, como se hace cuando uno está en el hábitat de trabajo. Mientras que las empresas han tenido un costo o un menor costo de mantenimiento por no tener a los empleados en las empresas y que se tendrán que compatibilizar las necesidades de los trabajadores, las posibilidades de los trabajadores con las realidades de la industria o de la empresa misma. Es todo un tema que nos va a mostrar una situación que se vivió antes de la pandemia y una situación que se va a vivir después de la pandemia. Y nos pareció oportuno invitar a Juan Carlos Rossiani, que es el jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, que de alguna manera él está representando a los trabajadores, a los empleados, Andrés Irigoyen, que es presidente de la Unión Industrial del Chaco, y está Claudio Fermani, que es licenciado en Psicología, que es la otra pata de la cosa, porque en todo esto ha habido un impacto en la salud mental de la gente y situaciones muchas veces no queridas. Pero yo hice de un pantallazo esto que está pasando y que lo estamos viendo, pero vamos a tener un antes y un después. ¿Cómo lo ven ustedes?
Andrés. A ver, yo creo que esta pandemia por la cual estamos pasando, lo que ha hecho un poco fue acelerar los tiempos, ¿no? O sea, hay indicadores internacionales que determinan que el 20% de la dotación laboral lo puede hacer desde su casa, en la modalidad home office. Y el avance, esto no se produce tan solo por el COVID, sino tiene una relación directa con el gran avance que hay de las tecnologías, de las telecomunicaciones y demás, ¿no? Entonces, creo que el COVID lo que ha hecho es acelerar los procesos, ¿sí? De un cachetazo nos tuvimos que quedar en nuestras casas, adaptarnos en algunos casos a nuestro trabajo, en otros casos no poder trabajar, pero ha dado a la sociedad en general una realidad que no teníamos dimensión, que no la conocíamos. En algunos casos es positiva, en otros casos es negativa. Hay una encuesta de la firma, de la consultora Mercer, que dice que el 43% de las empresas, ¿no es cierto?, de unas 400 empresas consultadas, han decidido no volver al trabajo. El 34% ha decidido postergar el retorno al trabajo de su personal y solo el 3% ha vuelto con normalidad. Y esto claramente tiene que ver no tan solo por miedo al contagio, sino también por una realidad, por una demanda del lado de los trabajadores también, de que ven desde su lado algunos beneficios, lo que tiene que ver, por ejemplo, con menores costos de movilidad, con menor riesgo de transitar, con la comodidad de estar en su casa, de compartir, de valorar también otras cuestiones, la cuestión familiar, ¿no es cierto? O sea, somos seres sociables y particularmente nuestra cultura creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no es cierto? Sí, decían también estos entendidos de que le mejora la calidad de vida el teletrabajo, claro, a muchos, naturalmente, pues están a mamás que pueden estar más tiempo con sus hijos, que después el licenciado nos va a dar su opinión al respecto, pero desde lo que vos estás representando, ¿qué es lo que estás tamizando, Juan? Comparto plenamente con lo que termina de decir, porque pensar en trabajo remoto, el trabajo en el domicilio, el teletrabajo en el 2019 era una cosa, era una utopía. Una utopía. Sí. Y de golpe nos encontramos donde la Agencia Territorial del Chaco, junto con el gobierno de la provincia del Chaco, fue una de las provincias que implementó más programas y más proyectos que cuando se trabajaba en presencialidad. Es decir, que la gente, el personal que recién hace 15 días está empezando a hacer la presencialidad, estábamos trabajando, prácticamente la totalidad del personal estaba trabajando de manera virtual, se desenvolvieron con una facilidad. Pensar hacer una paritaria virtual era imposible, era una utopía, era irrealizable, a nadie le entraba en la cabeza. Arrancamos con el sector de las desmontadoras, donde todos los que participábamos en esa paritaria pasábamos los 60 años, o sea, no éramos la generación de la computadora, pero al contrario, se hicieron paritarias. Pero somos la generación más prolífera. Eso puede ser, es cierto. En esa está bien, una buena. Hay que destacarlo también. Totalmente. Y bueno, hicimos paritarias donde se resolvieron, pero favorablemente, donde los debates incluso fue distinto, tanto así que había uno de los representantes de la Asociación de Empresarios de Motadoras, estando con COVID, y el secretario general del gremio, participaron de la paritaria, o sea que no hubo causa ni razón para que no se realicen en el mes de julio y agosto las paritarias del sector de desmontadoras. Entonces, realmente este trabajo, como él decía, el COVID, por buscar así algo positivo de todo lo malo que tiene, porque fue catastrófico en todos los aspectos, pero buscándole algo, adelantó los tiempos y hizo realidad una cosa que se lo veía en las películas, nomás por lo menos de mi parte, participar y dar cursos de formación profesional con el sistema de teleescuela como era antes. Era un sueño, era una realidad, y lo hemos hecho, y en lo que va del semestre hemos prácticamente insertado cerca de 7.000 jóvenes en el mundo del trabajo a través de los programas del Ministerio. Entonces fue una cosa... No es poca cosa. No es poca cosa, y fue, como él decía, charlando con el personal,
que ahora se va reintegrando progresivamente, realmente tenían más comodidad, como que rendían más porque estaban con su familia, se establecía un diálogo, un contacto que no lo tenían antes, ¿no? Claudio, ¿cómo ves esa transición de lo que acaba de decir Juan Carlos, ¿no? De a poco se van reincorporando, va a haber un impacto naturalmente de eso. Sí, va a haber un impacto y en definitiva estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban mencionando acerca del acelere de los tiempos, pero yo también creo que lo que hizo el COVID, y gracias a Dios tu programa se llama Desafío, porque el desafío verdadero, que me parece que trajo el COVID, es que ya no se puede ocultar más el hecho de la diferencia generacional que está habiendo. Y cuando me refiero a diferencia generacional, la diferencia de la forma que se percibe culturalmente como trabajo. ¿En qué sentido? Ustedes pertenecen a una generación anterior que el trabajo no era solamente trabajo, ¿verdad? Era parte de la identidad de uno. Claro. Significa, yo soy esto. Esta camiseta me representa, yo la defiendo. Sí, la identidad, pues claro. Previamente ya habrás tenido empleados o gente empleada que eran jóvenes de esta generación donde los puedes retener de 3 a 4 meses. O sea, retener el talento es difícil. En sentido de, hay otro valor. Voy a probar diferentes cosas. Bueno, si no me gusta esto, ya me voy a otro lado. Pruebo un poco acá, después me voy un poco allá, porque es como una especie de viaje, porque ahora la forma que se entendió, incluso la felicidad te diría diferente. La felicidad en épocas anteriores, ¿cuál era? Familia, educación probablemente, me retiro y me siento en la vereda capaz, a mirar qué pasa en el barrio. Bueno, pero esa era la forma que se nos enseñaba. Era otra óptica. Y ahora, ¿cuál es la felicidad del joven? Es como una especie de colección de momentos. Rotaciones permanentes. Rotación permanente y una especie de colección de momentos. Sí. Bueno, acá ya no puedo crecer más, me voy a otro lado. Entonces también es el desafío de tener una empresa para mantener su talento. Es muy difícil. ¿Qué hizo el COVID? Aceleró un poco más eso incluso. Porque más que acelerarlo, lo dejó en evidencia. El joven que yo digamos, también crecí en un ambiente donde hay tecnología. Y te es muy difícil volver a un trabajo donde empleaba tu salud física y tu salud mental en muchos sentidos, tener que volver a exponerme a ese lugar donde tengo que estar cara a cara con otra persona, capaz no me llevaba bien, capaz no me llevaba bien con mi jefe, con mi compañero. En mi casa yo agarro y hago la producción de mi trabajo sin que nadie me moleste, teniendo las cosas alrededor, pero la verdad es, el desafío es, bueno, pero esa forma de trabajar, ¿en qué sentido es efectiva? ¿Hay números que demuestran la efectividad? O mejor dicho, ¿qué tan saludable es? Porque una cosa que estábamos hablando previo a iniciar era, por ejemplo, en los chicos, en los menores. Yo tengo un hijo de 6 años. Y el año pasado fue bastante terrible porque no pudo estar en el jardín. El vínculo es algo que no se reemplaza. Y estamos yendo a una especie esta generación está cada vez, ¿no? Reemplazando más el vínculo. Es cada vez más artificial. Entonces ni siquiera ahora el trabajo va a ser vincular en términos de estar con el prójimo, escucharlo y que se genere una repregunta, porque no es lo mismo hablar por WhatsApp, ¿verdad? No. Yo, no sé, para mí por lo menos no es una buena práctica hablar de algo serio a través de WhatsApp, por ejemplo. Si yo no estoy de acuerdo con vos, te voy a mandar un testamento WhatsApp, te voy a mandar un audio, pero eso es información, no es comunicación. Entonces eso no se puede reemplazar. Muy correcto, claro. Y uno se comunica hoy a través... No hablamos más hoy con esta porquería del WhatsApp y el mensaje de voz. Es todo a través... No nos llamamos más por teléfono. Pero ni con nuestros cercanos, Anet. De hecho, esto que decía Claudio, que graficaba un poco en la realidad de básicamente de la juventud. Yo recuerdo antes, los empleados tenían la piel de la empresa, no solo la camiseta, la piel de la empresa. Era la empresa en la que yo trabajaba, era todo. Después eso fue cambiando, los empleados empezaron a tener la camiseta de la empresa, después empezaron a valorar el tema de no perder su trabajo, entonces no tenían la camiseta de la empresa, no tenían ese compromiso que han sabido tener, pero sí el miedo a perder su trabajo, a cuidar la fuente laboral. Hoy por hoy la juventud ya no le importa nada. No les importa. No le importa ni siquiera perder el trabajo, se van, renuncian, sin tener otra posibilidad, porque antes por ahí lo que te pasaba es que el empleado empezaba a buscar, si no le gustaba eso, empezaba a buscar alternativa, cuando tenía otro te dejaba. Ahora se van sin saber qué hacer. Y no hablo solo de gente joven, gente por ahí que tiene responsabilidades, que tiene familia, que tienen hijos, que tienen necesidades básicas que necesitan atenderlas. En la misma encuesta que le diste vos, que eran a 395 empresas, hablaban de que
Yo lo leí 2 veces porque no lo entendía y ahora lo estoy entendiendo un poco más después. 40 y pico % de los jóvenes, cuando le preguntan, dicen, cambiamos el trabajo. Claro. Pero no hay trabajo. No interesa, cambiamos el trabajo. Sí, la sí, rotación, la falta de identidad ante la antigüedad te engrosaba el currículum. Un tipo que tenía un año, 2 años en otro lado, decía, no, este no lo tomamos. Si no tenía por lo menos 10 o 15. Y ahora es todo lo contrario. El tema es cómo diferenciamos, me parece también, la persona que dice, esta forma a mí me gusta de trabajar, de la persona que está teniendo, por ejemplo, problemas reales psicológicos. No, porque hay una pandemia afuera, no quiero ir, que es lo que pasa por ahí con las personas mayores. Cuando ya una persona mayor empieza a tener otra conciencia de su cuerpo, incluso de su mortalidad, diría. Cuando sos pibe, la verdad, vos pensás que va a vivir para siempre. No, yo voy a morir a los 90 años. No sabés. Entonces, hay que diferenciar, pero también hay jóvenes que están teniendo muchos problemas para volver a reintegrarse por miedos. Hoy en día, la moda, te diría, porque es el tipo de enfermedad, afección mental y emocional que está sucediendo, es el ataque de pánico y los ataques de ansiedad, por todos lados. Sí, sí, sobre todo ansiedad. Sí, sí, sí. Exactamente. Absolutamente. ¿Tiene que ver con el trabajo? Sí, muchas veces tiene que ver con el trabajo. ¿Cómo hacemos para diferenciar a la persona que está teniendo un tema emocional y mental totalmente válido de una persona que agarra y dice, ¿sabes qué? Esta forma no me interesa mucho. Porque yo estaba cómodo en casa, yo puedo producir lo mismo en casa. Ese es el desafío, me parece un poco. Generalmente se presentó en la oficina justamente cuando el Ministerio de Trabajo empieza a implementar la presencialidad. Había 2 instrucciones que teníamos todos los jefes de las distintas agencias del país. Era primero que no podíamos obligar a la gente que no quería hacer presencial y quería seguir remoto. La mayoría aceptó la presencialidad porque, como explican hoy, somos sociables y hay una interacción y se trabaja un poco mejor estando con los compañeros de trabajo por la información que se requiere para cada programa. Pero hay un grupo, una franja de personas que generalmente son las consideradas de riesgo por problemas de salud, por edad, claro, por lo que fuese, que tanto es así que se empezó a ver a nivel país que le costaba volver al trabajo. Y el Ministerio de Trabajo en Nación puso a disposición de su personal 2 psicólogos, 2 psicólogas claro, fundamentalmente, una evaluación, que claro, hacían por teleconsulta, hacían la conversación para evaluar primero si se trataba de un real pánico. En los casos nuestros, sí, hasta ahora no se detectó otra cosa. Si se trataba de un real pánico a volver a salir de la casa y a volver al trabajo, a interactuar incluso con la gente que viene a presentar documentación o a hacer entrevistas, o bien se trataba de otra cosa, ¿entendés? Es decir, hay un pánico, hay una resistencia a volver y además en muchas personas se vio que el rendimiento laboral era alto y era muy bueno, muy positivo. Entonces decía, ¿para qué voy a ir al ministerio si yo acá produzco de la misma manera? ¿Entendés? Pero, sin duda. En tu fábrica o en la fábrica habrá segmentos que vos lo podés hacer y otros que no. Claro. Cuando hay manufactura es imposible. Definitivamente, hay algunos sectores, naturalmente, que se pueden adaptar al teletrabajo. De hecho, hay sectores que trabajan mejor desde el teletrabajo, claro, que son más productivos, lo que dice Juan Carlos, y hay sectores que claramente es imposible hacer teletrabajo. O sea, pensar que un operario tiene que producir un bien desde su casa es absolutamente inviable, ¿no? Claro. Pero bueno, después dentro de todas las empresas hay sectores que naturalmente dentro de una misma compañía que pueden adaptarse fácilmente al teletrabajo y hay otros que no. Claro, seguro. Ahora, ¿cómo se compatibiliza eso después entre la gente? El trabajo presencial y el trabajo en casa. ¿Cuál es la determinación de la gente, ¿no? ¿Cómo se va a sentir? Porque pierden un montón de cosas. Una mamá que tiene 2 chiquitos, que dejó de tener presencialidad, empezó a hacer el trabajo en la casa. Ahí hay todo un dilema después, cuando la mamá, porque independientemente de la necesidad que tienen los chicos de ir a la escuela para interactuar con chiquitos de su misma edad, hay otra realidad en la casa. El que esté la mamá dependiente de ellos, que la mamá está todo el día encima de ellos, que está en la compu, que sale la compu, ahí hay todo otro problema, ¿no? Bien. A mí, por lo menos como apreciación profesional y personal, para mí los extremos nunca sirvieron para nada. No, claro. ¿En qué sentido? Para mí la derecha nunca sirvió, tampoco sirvió el progresismo a la izquierda. Claro. Entonces, agarrar y que la norma se aplica a todo sin indiscriminar, porque vos tenés que hacerlo así, no ha funcionado. No, claro. Que se adapte toda una fuerza, tanto del Estado como
como las fuerzas privadas se tengan que adaptar a cada una de las personas, tampoco va a funcionar. El tema es, me parece que la adaptación tiene que ver con algo que tiene que ser por el medio, en el sentido de que hay que evaluar cada uno de los casos y ver una serie de criterios. ¿Producen más? Perfecto. ¿Afecciones? ¿Hay algún problema realmente con volver? Pero esto también me parece que se reduce, que la adaptación tiene que darse en Argentina, que hace mucho que se está tratando de hacer, pero yo no sé si se está haciendo efectivamente en las empresas argentinas, no hay áreas de recursos humanos efectivas muchas veces. No sé si en tu fábrica hay o no, pero yo estoy encontrando, trabajando con pymes y con empresas medianas, digamos. Sí, es más difícil ahí tenerlo. Es más difícil, es más difícil, pero es lo mínimo necesario. Con los costos que hay, pero es lo mínimo necesario, porque hay una noción de que, por ejemplo, el recurso humano es para liquidar sueldo, por ejemplo. No, también agarra y tiene que mantener una armonía en la empresa, y tiene que conocerlo a todo. Es la persona que cuando hay alguno que está mal, se acerca a esa persona. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer? Hay una negociación de por medio. Y porque estaba viendo este ejemplo, ¿no? Este pequeño recorte diario de una empresa norteamericana que les invita a todos sus empleados a volver a la presencialidad y se encontró con el malestar. Y sí, en sentido de, bueno, de ahora en adelante ustedes vuelven y no se va a hacer la transición tan fácil. Va a haber que crear una instancia intermedia, un filtro intermedio de evaluar productividad, la situación de la persona, la situación familiar de la persona, para tratar de recuperar a esas personas que están trabajando. ¿Están previendo eso en la Unión Industrial, Andrés? ¿O se está dando? No. Salvando la distancia con los Estados Unidos. Sí, a ver, no, la verdad que no. O sea, acá localmente en nuestra provincia la mayor cantidad de empresas que pueden volver a la presencialidad están volviendo. Están volviendo, ¿no? Están volviendo, sí. Claramente que hay algunas otras que no, y hay algunos casos donde se ha observado que los empleados rinden más desde su casa, entonces uno empieza a ver, a contemplar esas cosas, qué sector dentro de su empresa lo puede adaptar. Pero bueno, lo que plantea Claudio en términos de un sector de recursos humanos, en lo que la integralidad de la palabra recursos humanos quiere decir, a veces en nuestras empresas del medio es difícil. Es difícil, ¿no? Y hay un tema en la adaptación, porque lo estoy viendo yo ahora, como comparando con 2019, ¿no? Cómo se incrementaron las denuncias de los gremios y con respecto al no cumplimiento de los protocolos de las empresas. Que cuando se van los inspectores a ver, hasta ahora, por suerte, en la mayoría de los casos, no hay realmente una violación al protocolo, sino hay más preocupación del personal de esa empresa o el delegado gremial o del sindicato que lo que realmente ocurre. Entonces, ahí se hace realmente una reunión con los delegados gremiales y con el sector de la empresa como para compatibilizar, pero no hay una violación, sino hay un miedo a la presencialidad, hay un proceso, se hizo muy de golpe, no hubo un periodo de adaptación. Por ejemplo, en la mayoría de los sectores que se pueden, se hicieron dos grupos, ¿no es cierto?, donde a la empresa le conviene porque si el grupo 1 de algunos se infecta o tiene un contacto estrecho, queda el grupo 2 produciendo, y no que se cierra la planta. Bueno, por ahí en muchos sectores, fundamentalmente el interior, no hubo ese proceso de adaptación y es impresionante la cantidad de denuncias que estamos recibiendo en el ministerio. Y bueno, cuando van los inspectores, a veces los acompaño yo a los inspectores, se ve que el porcentaje que hay de violación del protocolo es mínimo, realmente es mínimo. No Ahora, ¿qué provincia, antes de ir al corte, paradójica que somos? Adolecemos de un montón de problemas y somos vanguardistas en la justicia, en el trabajo, y de pronto se dan situaciones de armonía como resultado de todo esto, que es absolutamente imprescindible para compatibilizar el esfuerzo y las necesidades de todos, ¿no? Vamos a un cortecito y volvemos en un minutito.
Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. El pueblo de la provincia del Chaco tiene que agradecer a ustedes como miembros de las fuerzas de seguridad lo que han trabajado. 50.000 kilómetros recorridos para escoltar las vacunas para llegar a cada uno de nuestros parajes rurales y de nuestras poblaciones. El rol preponderante de cualquier agente de seguridad y de la fuerza pública implica preservar la vida, el patrimonio, la libertad y el honor de los chaqueños y de las chaqueñas. Bien, ya estamos en el segundo bloque y fuimos a hacer una batería de testimonios. Les fuimos a preguntar a la gente qué opinaban del regreso a la presencialidad, del regreso a volver al trabajo después de tanto tiempo no haberlo estado y haber hecho, por ejemplo, el trabajo en casa. Y esta fue la respuesta. Y fue algo nuevo, en mi caso algo lindo, porque trabajaba desde el living de mi casa y compartía tiempo con la familia, así que para mí está súper, para mí es algo positivo. Hay unidades de negocio que tranquilamente se pueden hacer desde el living de tu casa. Y en mi opinión tiene sus pros y sus contras, porque positivo, o sea, puedes tener un poquito más de comodidad para atender, para trabajar en este caso. Y lo negativo es que tener que estar aguantando por ahí el sueño. Yo que trabajo de noche, por ahí tenés que aguantar más el sueño y otras cosas y demás. Sí, la verdad que sí. Hay menos movimiento, en el sentido que la gente se ataja más en comprar las cosas, ¿viste? Sí. ¿Tuvo y tiene miedo de contagiarse? ¿Tuvo en su momento? No, siempre me protegí con el alcohol, el barbijo, siempre, en todo momento, ¿viste? Sí, se nota el cambio del trabajo sería en otros ámbitos, sería en ámbito laboral en la escuela, el hospital, farmacia, todas esas cosas que hay en el pueblo. Hubo un cambio, se usa más por el tema de sacar turno por teléfono, esas cosas, y las clases también no es más presenciales como antes. Ahora se volvió a retomar, le veo que está un poquito mejor eso, así que, y donde yo vivo, en la localidad que yo vivo, no hay casos, ahora no está habiendo casos siquiera. Bueno, la verdad que sí, fue complicado, sí, tengo que decir que tuve temor en ese momento, cuando volví a la presencialidad. Me imagino que a todos le habrá pasado lo mismo, pero bueno, luego también con esto de la aplicación de las vacunas, fue más fácil, fue más sencillo por allí el hecho de volver a la presencialidad. Y todavía tengo miedo, es decir, el temor está presente, el temor está latente, es decir, la pandemia está, está en nosotros cuidarnos, seguir cuidándonos, por ejemplo, haciendo todos los cuidados que requiere la pandemia, el lavado de manos, el uso del barbijo, no estar el distanciamiento, es decir, hay que tener cuidado porque la pandemia está todavía. Bien. Vos lo resaltabas, ¿no? Hay miedo, ¿eh? Sí, sigue el miedo porque el virus sigue estando, vemos, no se radicó, claro. Aparte, como decía hoy, la tecnología de la comunicación avanzó tanto
que en tiempo real sabemos qué pasa en un pueblito de China o de la Siberia rusa. Es decir, entonces sabemos que el virus está latente, hay restricciones en Europa, que eso sabemos que se va a trasladar en mayor medida. O sea que acá hay que seguir cuidándose fundamentalmente, y el papel, como decía una de las señoras, las vacunas jugaron un papel muy importante, no, eso muy importante. Fundamental. ¿Cómo hace la gente en tu industria, Andrés, te llega con miedo? ¿Qué le dices? Jefe, tengo miedo. Mira, nosotros la verdad ejemplo que... común, ¿viste? O algo anecdótico de pronto. Nosotros por el sector en el que estamos, no dejamos de trabajar nunca. Nunca dejamos de trabajar como actividad esencial. ¿Con la misma cantidad siempre o disminuiste? Con la misma cantidad. Mira qué bien. Cambiamos turnos. ¿sí? Hiciste, claro. Reprogramaste turnos, la cosa. Reprogramamos. Se le habló mucho al personal para que se cuiden, no solo porque por ahí, cuidarlos dentro de la empresa es fácil. El tema era cuidarlos afuera de la empresa. Porque nosotros teníamos, independientemente de los protocolos exigibles, aparte de eso, el personal al ingreso se tomaba temperatura, se tomaba nivel de oxígeno y se sanitizaba completamente y se registraba todo en una planilla, ¿sí? Al ingreso y a la salida. Después aumentamos los protocolos de higienización de manos fundamentalmente. La planta, particularmente en términos de edilicio, es bastante grande, con lo cual nos permitía trabajar con mucho espacio, y hicimos mucho trabajo de hablar con la gente, de explicarle, de tratar de concientizar de que a cualquiera nos podía pasar, de que el riesgo no era solamente uno, sino nuestros seres queridos, la abuela, la mamá, el hijo, el hijo con alguna discapacidad, el padre con problemas de salud que ponía en riesgo. O sea, hicimos un trabajo de concientización muy importante y la verdad que nos dio buenos resultados. Hicieron un buen trabajo de relaciones humanas. Exactamente, exactamente. ¿No es cierto, Claudio? Sí. Sí, una buena reestructuración, eso es lo que había que hacer, no se podía frenar el trabajo, había que seguir, había que sacar adelante el país de alguna manera, ¿verdad? O sea, solamente trabajando, es la única forma de hacer las cosas y bueno. Y que hay sectores que no podían dejar de trabajar, o sea, hay sectores que, o sea, la gente tiene que seguir comiendo, esté en su casa o no esté en su casa, tiene que seguir comiendo, ahí habían cuestiones, la farmacia tenía que seguir abierta, no podía estar cerrada, un sanatorio igual, había un montón de actividades que no dejaron. Los supermercaditos o los negocios de cercanía. De hecho, recuerdo que esa noche cuando el gobernador decide que el Chaco fue una de las primeras provincias, la primera provincia en hacer la cuarentena. El 16 de marzo creo que la lanzamos nosotros, y en Buenos Aires me parece que fue el 18. 19 creo. Así creo que fue 2 o 3 días antes. Esa noche conversando con el ministro, sale esto, ¿qué sectores excluimos? Bueno, tal. Y hasta me acuerdo hablando tras 2 y pico de la noche, viendo lo que iba a ser el decreto del día siguiente, y después el día siguiente también con algunas cosas que, por ejemplo, nos habíamos olvidado de las casas fúnebres. Y claro que no podían cerrar la casa fúnebre, se va a morir, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a tener muerto en tu casa? Independientemente de lo de COVID, ¿no es cierto? Claro, hay gente que naturalmente por otra cuestión iba a seguir muriendo. Claro. Así que la verdad que, como decíamos hoy antes del inicio del programa, creo que los argentinos tenemos una gran capacidad de adaptarnos a cualquier cosa. Por eso somos tan buenos empleados cuando nos vamos del país. Claro. Y ejecutivos, eso es cierto. Prestan cualquier servicio, es cierto. No, sí, somos muy dúctiles a todo esto. ¿Cuál crees que serán o que fueron las ventajas y las desventajas a tu juicio del home office? Pero vamos a en realidad hay diferencia entre el teletrabajo, el home office y el trabajo en casa. El trabajo en casa, vamos a hacerlo en castellano, ¿no? Sí. A ver, por ahí hay que mirar qué tipo de trabajo, porque hay personas que han tenido trabajo como ejecutivo y cliente, o vendedores. Las que más se prestaron, me da la sensación, son las tareas administrativas o educativas, ¿no? Porque las tareas manuales o de manufactura no las podías hacer en casa, a no ser que estuvieras haciendo un componente de algo, que quizá eso sí podría ser, qué sé yo. Sí. No se me ocurre nada ahora, pero ponerle una pata a una silla, por ejemplo, o tapizar una silla. Pero
al margen de eso, que debe haber habido excepciones, vamos a lo habitual, a lo administrativo, contable, intelectual, enseñanza, educación y todo esto, capacitación. ¿Qué cosas han sido beneficiosas? Yo no distingo tanto en qué sentido. De lo que es laboral, de lo que es personal de una persona. Claro. En el sentido que cuando estamos hablando de home office, estamos hablando de que estás con una notebook, usualmente, o una computadora, con una cámara o algo de estilo, y probablemente tengas tus hijos, tu señora, tu marido, lo que sea, en un entorno en donde estás compartiendo constantemente, hay una interacción, hay una familia. En ese momento es como si la familia estuviera trabajando. Entonces yo no distingo mucho eso. ¿Qué fue lo positivo y lo negativo? Lo positivo es que se volvieron más fuertes las relaciones adentro de casa. Lo negativo es que se volvieron más fuertes las relaciones adentro de casa también. Claro. ¿Por qué? Porque las relaciones Y en otros casos se donde reencontraron. se precipitaron situaciones de diferencia también, Sí. ¿no? De fracturas. Esto también Sí, precipitó mira, lo sí. que por ahí estaba medio escondido. Aceleró, exactamente. Mostró y aceleró lo que ya estaba. Entonces, hubo un incremento muy grande de divorcios, por ejemplo, durante la pandemia. Claro. Pero mira que te iba a divorciar después también. En el sentido de que lo único que hiciste fue quedarte suficiente tiempo ahí como para encontrar que la diferencia era irreconciliable, capaz. Y así también hay una parte buena, que es, pudiste estar en casa para las cosas que no se hablaron y no podías huir. Me iba al gimnasio para decir, no, yo no quiero hablar más de esto, me iba al gimnasio y me desconecto. No pasó más, te tuviste que quedar. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque si no, nos vamos a matar el tercer día. ¿Cómo hacemos para sacarlo adelante? Nos matamos. Funcionó. En ese sentido, no sé si funcionó. Fue algo que, como bien se está mencionando, los argentinos nos adaptamos. Hubo que adaptarse. No fue el caso y hubo muchas tragedias también. Sí. Hubo mucha violencia porque esa es la parte negativa. También se volvieron más fuertes las relaciones adentro. Claro. Se aceleraron cosas que no dieron tiempo por ahí a las personas de agarrar y pedir ayuda en el momento, en ese preciso momento. En cuanto al home office, todo se reduce a la persona que lo hace. En el sentido de que hay personas que se han encontrado realizadas, esto era lo que yo quería, y hay otras personas que se encuentran que no pueden ejercer su trabajo, sobre todo por las personas que tienen, porque hay perfiles diferentes, ¿no? La persona que una persona de por sí introvertida y que hace un buen trabajo administrativo, capaz le viene re bien. Ahora, una persona que tiene que ser un ejecutivo de cliente, tiene que ser un vendedor, se puede seguir siendo vendedor a través de teletrabajo, pero esa persona tenía una habilidad para agarrar y estar con el otro, vení, te vemos después, vamos a tomar un café, necesitaba el contacto, no lo tiene. El teléfono no es lo mismo. No, para nada. Y sobre todo el vendedor. El vendedor necesita el feeling, el contacto, exacto, ¿no? era un buen de la vendedor. universidad, la calle, decía un viejo vendedor. Sí. ¿No es cierto? Claro, ¿te acordás los viejos viajantes? Así era. Sí, pero no cambió tanto eso. El buen vendedor es buen vendedor. Claro, Muchas veces necesita sí. ese contacto, ¿no? La interacción de las personas. Sí, y capaz se perdió esa persona. Produjo la mitad. A la empresa ya no le conviene tenerlo. O sea, que tengo una anécdota de John Leşoglu, fue el dueño de Mides. Y él era griego, ¿no es cierto? Entonces contaba que los griegos están en la puerta con un convoloi y van, viste, el convoloi es como el rosario que tiene, están contándolo permanentemente. Y vino un armenio a comprar tela, entonces le pregunta, bueno, ¿cuánto vale esta tela? Dijo, bueno, sale 100 pesos el rollo. Bueno, ¿cuántos rollos tiene? 100 rollos. Bueno, los voy a llevar, no se los voy a vender. Lo hago muy corto, es más largo el cuento. No se lo voy a vender. ¿Por qué no me lo voy a vender? Porque no negociamos. Ese es el arte, sobre todo de sociedades que vienen de los fenicios y todo, donde han hecho un arte de la venta, ¿no? Y del contacto, que es lo que vos decís, eso es absolutamente necesario, el contacto entre unos y otros. Y el lenguaje, ¿no? Que en alguna medida estábamos hablando hoy, fuera de cámara, cómo se está reemplazando con estos mensajitos y con esto el WhatsApp, que me parece que es terrible, ¿no? Cuando la comunicación es absolutamente indispensable. Pero pienso en esas señoras y jóvenes y de ambos sexos que en el trabajo hacen un hábito de vida, donde cambian opiniones, donde cuentan lo que hicieron anoche, donde se recomienda cuál es la receta, donde lo que le pasó al nene. Eso se perdió en este año y medio. El impacto debe ser marcado, ¿o no? Sí. En el consultorio, por lo menos, yo te puedo contar de que es increíble la proliferación en cuanto a lo laboral de lo que es ataque de pánico, como te estaba contando en el bloque anterior. El miedo absoluto que nos vino a recordar esta pandemia, de que nosotros, los seres humanos en general,
en nuestro afán de querer controlar cosas nos olvidamos que en realidad mucho control no tenemos. En el sentido de que vino un virus que ni siquiera lo podés ver y te puede matar. O capaz no. O capaz agarra y sos asintomático, solamente perdés el olor o podés morir y no importa la edad. Sí, puede ser que una persona mayor le sea más grave, o sea más propenso, pero había sido que también puedes morir con 30, con 20. Vino un miedo a lo que no puedo controlar. Esa es la base de cualquier ataque de pánico. Claro. Trabajar con eso es lo difícil. Ahora, ¿cómo lo manejan, Andrés, y cómo lo manejan, Juan Carlos, este tipo de realidad? Porque este es el post. Ahora empezamos a vivir la post-pandemia. Sí, a ver, yo creo... En tu caso capaz que no, pero... Como en todas las cosas, creo que hay que tratar de tomar lo bueno, ¿no? Y coincido también con esto que decía Claudio, nunca los extremos en ningún aspecto de la vida son buenos, ¿no? Entonces tendríamos que tratar de tomar lo bueno que nos deja esta pandemia y adaptarnos a eso y indefectiblemente vamos a tener una nueva realidad. Indefectiblemente nuestras formas de comunicarnos, de comerciar, de transar, de transar, digo, a lo transaccional, ¿no? Sí. No a otro sentido, va a cambiar la forma de relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros pares, con nuestros padres. Absolutamente todo va a cambiar y vamos a tener una nueva realidad. Se volvió a la costumbre de, como decía, al tener que trabajar, como decía ayer uno de los entrevistados, volvió a hablar con los hijos, que eso antes era común en nuestra época. ¿Me entendés? Es decir, que llegaba el horario del almuerzo, estábamos todos juntos y ahí venía el interrogatorio de mamá o papá y ahí después venía la sentencia, ¿no? Esto de la hiperconectividad que tienen los chicos y muchos de los chistes que al inicio de pandemia decían, no, estoy hace una semana en mi casa, hay otra gente acá, parecen buena gente. ¿Quiénes son? Claro, eran tus hijos, ¿no? Digamos que es cierto eso. Pero hay una cuestión que se vio lo positivo de la pandemia que estamos hablando hoy de los costos de producción, más el costo laboral solamente, sino que, por ejemplo, en el sector de la administración pública hay sectores que ni siquiera se justifica que estén prestando servicios en el lugar de trabajo, que lo pueden hacer tranquilamente y eso lo tengo, pero recontra probado, y eso que tengo que reconocer que el personal de la agencia, ya sea de la parte de empleo como la parte de trabajo, tienen puesta la camiseta y son personal que están muy identificados, es un área muy sensible, muy social, ¿no es cierto? Y ellos realmente han demostrado que produciendo en su casa, incluso algunos sectores, se produjo mucho más que cuando están en el trabajo. Está bien, perdieron el recreo ese de cuando van a preparar las reuniones, las mini reuniones cuando se prepara el café o se van a fumar, eso lo perdieron, lo extrañan a eso. Pero les compensó con otra cuestión. Pero ahora la post-pandemia yo creo que es muy acertada la política que implementó en su empresa de generar, no hay otra cosa que la educación, de explicarle al personal cuál es el protocolo, practicar el protocolo, concientizar en seguir cuidándose, porque este virus, la gripe A fue una epidemia en el 2009 y hasta hoy sigue estando el virus, minimizado porque el COVID lo tapó. Pero este virus va a seguir y hay que seguir cuidándose y hay que seguir replanteando muchos factores, de muchos criterios de producción, ¿no es cierto?, de cómo trabajar. Y es cierto, la gente, los jóvenes varían de trabajo. Yo me acuerdo que el INET había hecho un trabajo por el tema, salía la ISO 9000 y ahí ya planteaban los japoneses de que una persona en su vida laboral mínimo va a tener 5 empleos distintos. Si iba cambiando el paradigma de que uno entraba a trabajar y se jubilaba y seguía el hijo. Se perdía esa familiaridad de la empresa, ¿no? Sí, ahora hablamos de los empleados. Ahora, ¿qué hacemos con los líderes? ¿Van a cambiar? ¿Se están preparando para esta realidad? Fíjate que todo el programa hablamos de los empleados. ¿Y qué pasa de los ejecutivos? ¿Qué pasa de los empresarios? ¿Qué pasa de los sindicalistas? Las cabezas de los sindicatos. Con los directores, ¿qué pasa con ellos? ¿Se están preparando? Qué grande tu pregunta, porque si miramos un poco el espectro, ahora estamos en época electoral, un poco el espectro político, seguimos con la misma política en las elecciones del 2019. Por eso te digo. Ahora, el empresariado sí.
Yo creo que el empresariado y el sector gremial, yo ahí hago la gran apuesta. Porque tanto el dirigente gremial sabe que debe mantener la fuente de trabajo para sus representados, el empresariado que es el que pone el capital y la capacidad de negociación y de riesgo comercial, sabe que necesita de su empleado, por eso lo vuelve a capacitar, por eso lo cuida, por eso se establece el protocolo. O sea, para mí la esperanza está centrada pero fundamentalmente en el empresario de la pyme nacional. Yo ahí y en el dirigente gremial, ahí yo hago la apuesta fuerte. Vos estás trabajando con ellos, sí, yo no tengo duda que va a cambiar. No sé si va a ser tan inmediato, ¿sí? No sé si va a ser tan inmediato y más por ahí en lugares como los nuestros, ¿no? Pero necesariamente tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Las bases lo van a arrastrar. Claro, nos vamos a tener que ayornar a otra realidad, a otra forma de comunicación. De hecho, hoy por hoy, mucho de la comunicación tradicional no existe. No, claro. ¿Cuánta gente? Vos decías hoy lo del teléfono. Yo en mi casa particular no tengo teléfono. Teléfono fijo de línea me refiero, ¿no? Sí, bueno, el teléfono de línea casi está desapareciendo. Es cierto. Y los únicos que te llaman son para hacer encuestas. Claro. O tu abuela. O tu abuela que por ahí le cuesta agarrar el celular, pero que ya lo tiene. No tengo duda de que va a cambiar, de que nos estamos acostumbrando a otra forma de comunicarnos, a otra forma de relacionarnos y la dirigencia y los líderes, ya sean políticos, gremiales o demás, no pueden ser ajenos a esta realidad que claro que indefectiblemente es por donde va. Por eso, vos que estás trabajando en las pymes, ¿se están ayornando a esta? Quizás sea más fácil para una pyme que para una industria, o quizás me equivoco. Y la pyme es más personal todo, ¿no? Claro, en el sentido de que permanente. Permanente, personal. Es casi una familia, ¿no? Yo lo tengo al dueño, puedo llamarlo, tengo un problema, le digo al dueño. No le tengo que decir al gerente encargado de recursos humanos, de logística, pues vos nunca lo conociste al CEO. O sea, sí, claro. En referente a los líderes en particular, van a necesitar muchísima empatía por sobre todas las cosas. Porque lo que está sugiriendo el cambio, claro, que yo no considero que esté necesariamente bien, pero lo que está sugiriendo, me parece, el cambio paradigmático entre lo laboral y otras cosas también de la vida, es que se le está pidiendo a la empresa que se adapte a el empleado. No como antes, que el empleado se tenía que adaptar a la empresa. Por supuesto. Ahora se aceleraron ciertas cosas acerca de estos nuevos valores del trabajo en donde se le está pidiendo al empleador, bueno, yo me percibo de tal manera, yo hago esto, yo no lo hago, esto otro no lo hago. Y así son, si el 70% de tu fuerza de trabajo está en esa misma posición, ¿qué haces? Te va a tener que o te adaptar porque vos necesitas la fuerza de esa persona. Sí, claro, la realidad supera la ficción. O te adaptás o te cierran la fábrica. Claro. Absolutamente. O dedicate a otra cosa. Se está forzando un cambio de paradigma a la forma de percibir todo. El trabajo, pero también la educación y la forma de se percibe la relación humana, que son hoy en día son re superficiales. Y como el COVID, muy aceleradamente. Todo acelerado, todo es nuevo. Por eso habrá que ayornarse con mucha velocidad todo esto, ¿no? Ustedes van a tener que tener un gran trabajo en esto para capacitar y compatibilizar las acciones de unos y de otros, ¿no? Sí, esa es la Porque que las exigencias no sean tan precipitadas, la huelga, sino que habrá que empezar un diálogo y unos canales de comunicación diferentes. No, por supuesto, esa es la función del Ministerio, de la parte del Ministerio y la Secretaría de Trabajo, es esa. Por eso. Ver cómo compatibilizar la patronal con los empleados, con el personal, es decir, cómo sentar a hacer una negociación coherente y razonable en una paritaria al gremio que tiene sus reales necesidades y el empresarial que también tiene sus reales necesidades. Claro. Es que van a cambiar las exigencias, Jorge. También. Porque, a ver, ¿qué va a ser el tipo que está en el home office? ¿Cuál va a ser un accidente de trabajo? Claro. ¿Qué pasó? ¿Se tropezó con la alfombra en su casa, se cayó? ¿Y eso corre por la empresa? ¿Cuál ser? ¿Se quedó electrocutado cuando fue a enchufar la computadora? O sea, van a cambiar. No, sí, sin duda. Bueno, muchas gracias. Se fue volando el programa, ¿no es cierto? Pero bueno, ojalá les sea útil porque acá hemos expuesto las nuevas formas que vamos a tener que enfrentar a corto plazo. Pero por sobre todo con nuevos canales de comunicación y que prevalezca la armonía en todo esto, porque si no es imposible poder conseguirlo. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Muchas gracias.
Lo que más te fortalece el estar acá, el agradecimiento de la gente que continuamente te está dando y el cariño que te demuestran, porque es algo que nos llena el alma a uno, porque esta profesión a uno le encanta, por eso uno se siente feliz con todo eso. O sea, y agradecen de que sigan llegando dosis para poder seguir vacunándose. Ahora tenemos mucha gente joven que se está acercando, creo que con el deseo de cuidar a sus adultos mayores y con el deseo de poder volver a tener un poco de actividad social sin riesgos, digamos. Entonces, bueno, muchísima adherencia de jóvenes mayores de 18 años. Todos vivimos estas jornadas con un gran compromiso, con el deseo importante de que sea esto la esperanza para terminar con la pandemia y con la alegría de poder vivir cada jornada con gente linda con la que uno se comparte. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.